muchos temas, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando paulatinamente en cada una de esas clases. Una de las cosas que nunca debemos olvidar es la importancia que van tomando lo que se llaman las enfermedades tropicales desatendidas. Fíjense ustedes de que esto aparece recién el 30 de enero de este año, estoy hablando de hace 2 semanas atrás, cuando la Organización Mundial de la Salud determina que este grupo de enfermedades tropicales desatendidas requieren un esfuerzo de los gobiernos, de los servicios de salud, de las universidades, de las instituciones estatales, del apoyo internacional para intentar disminuirlas porque se están convirtiendo en un serio problema a nivel mundial. Y las que he pintado en rojito, en un circulito rojo, no es que viene así, sino que lo hemos puesto nosotros, son las enfermedades parasitarias. Entonces, ustedes ya pueden imaginar que en el mundo, para el mundo, es un problema estas enfermedades desatendidas y que lamentablemente son mucho más frecuentes en países como el nuestro, es decir, en países pobres, en países en los que los recursos para la salud son los menos, en países como el nuestro donde el aporte estatal para, por ejemplo, la salud es muy bajo. De hecho, este hospital que ustedes ven al frente, que es el segundo hogar donde uno ha vivido, está hace 107 años. Y nunca ningún gobierno ha construido un nuevo hospital. Este es un hospital de gran demanda y cuando yo trabajaba en el hospital, que ahora trabajar por ser director, le llamamos el hospital de pobres. Porque la gente pobre es la que viene a un hospital pobre. O sea, qué ironía, ¿no? O sea, cuando la gente pobre requiere más bien un servicio de la mayor calidad posible, no. Tenemos un hospital pobre donde las condiciones de trabajo son pobres. Entonces, fíjense ustedes que esta primera diapositiva se les tiene que grabar muy bien, porque hay otras enfermedades, hay enfermedades bacterianas también, ¿no? Ahí está la rabia, por ejemplo, que en muchos países del mundo se ha eliminado, nosotros seguimos teniendo rabia. Hay otras enfermedades que se van viendo y que son las que requieren de un apoyo muy importante en lo que significa la salud en general. Pero entraremos a la parasitología como tal, porque la parasitología es una ciencia, una disciplina que es muy antigua. Luego veremos una diapositiva. Y hay algunos reportes de cómo ya estas enfermedades fueron descritas desde hace muchísimos años atrás. El papiro de Ebers, cabalmente, que data de 1500 años antes de Cristo, estamos hablando de casi 4000 años atrás, ya se escribe en este papiro que habían parásitos o algunas estructuras que afectaban al hombre, pero no se sabía qué era. Luego, Hipócrates después, años después, Hipócrates ya comienza a encontrar que varios animales tenían parásitos en su interior. Por ejemplo, no es raro aquí que alguna vez que se traen pescados del lago, por ejemplo, ¿no es cierto? Se abre la panza y hay bichos, hay como unas pequeñas lombrices. O los perros que tienen igual, los perros que nacen con parásitos. Estoy hablando de cosas de todos los días, no cosas raras. Entonces Hipócrates ya describe, y es interesante cómo 2 médicos árabes ya hacen una descripción bastante más precisa de varios de ellos, ¿no? Entre ellos el Ascaris lumbricoides, un parásito que está en esa fotografía, un parásito que mide 30 centímetros más o menos de tamaño, ¿de acuerdo? Y que pues ellos ya habían visto que los humanos eliminaban estos parásitos. Se describen nada más porque no hay otros antecedentes. Otras enfermedades interesantes en la historia. Esa imagen que ustedes tienen es una imagen en la parte superior de arcilla, pero simula, y además quien hizo esa estructura de arcilla que se llaman huacos, ¿de acuerdo? Y esos huacos están en el Perú, en el Ecuador, están simulando una destrucción de la cara que ustedes ven en un paciente real, que se trata de leishmaniosis mucocutánea. ¿Vale? Entonces ya estamos hablando de que desde hace muchísimos años, cientos, miles de años atrás, ya habían estas enfermedades en el continente americano y que por lo tanto pues, se retratan de esa manera. Hay una especialidad muy bonita hoy en día, la paleoparasitología, ¿no es cierto? Donde se ha comenzado a detectar en coprolitos, que los coprolitos son pues materia fecal
consolidada como piedras, coprolitos, litos es piedra, ¿no es cierto? Copro, materia fecal. Entonces los coprolitos ya se han encontrado huevos de Ascaris umbricoides, ahí están, ¿de acuerdo? En el intestino de unas momias en el Egipto, ¿verdad? Esto ha quedado diseñado el huevo del parásito, y fíjense, hace miles de años, no estamos hablando de hace poco, o sea, de momias que vivieron hace miles de años y ya tenían los parásitos. De hecho, en el Renacimiento Linneo, Carlos Linneo, que es un biólogo de alto nivel, él ya comienza a describir otras especies que vamos viendo, con otros nombres, sí. No he puesto los nombres originales con los que él describe la presencia de estos parásitos, pero es lo que ustedes ven, que llaman Enterobius vermicularis. Un parásito que mide aproximadamente, pues este mide como 40 micrómetros, este otro mide pues alrededor de 1 centímetro, 1,5 centímetros el adulto. O sea, hay parásitos que son muy pequeñitos, microscópicos, y otros que son macroscópicos. Pero todos los parásitos tienen que ser vistos, ¿no? Y es Zacharias Janssen, un señor que no era ni biólogo ni nada, era un artesano que trabajaba con vidrio en Holanda. Y este señor, Zacharias Janssen, lo que hace es pulir vidrio. Y un día se le ocurre, puliendo vidrios y lentes que él trabajaba puliendo, de poner uno contra el otro. Y se da cuenta de que podía ver más grandes las cosas. Y fabrica lo que sería, no un microscopio, más parece un telescopio, ¿no es cierto? Un aparato que medía entre 15 a 25 centímetros, no es muy grande, no son así. Y le pone una lente a un lado y una lente al otro lado. Nada más. Y él observaba y decía, uy, todo se ve grande. Esto dio origen a los telescopios. O sea, estamos hablando de que es en el siglo, en 1500 y algo. Bajo esa idea aparece el padre de la microscopía. Y el padre de la microscopía es Antonie van Leeuwenhoek, o Antonio van Leeuwenhoek. Este era un holandés que trabajaba con telas. Y él quería ver si la textura y la calidad de las telas era buena. Y se inventa ese aparatito que ustedes ven que lo tiene el Señor en su ojo. Es el mismo. Es el original, y él, pues se han hecho varios. Y él comienza y veía las telas con eso, ¿no? Colocada así, veía. Pero un día se pone a ver en agua, dice, seguramente de aburrido. A ser aburrido porque él no era biólogo, nada, él vendía telas. Y algún día toma un poco de agua y comienza a ver esas cosas que vemos ahí arriba. O sea, cosas que se movían. Y le llama animaléculos móviles. O sea, animalitos que se mueven. Y hasta que un día él está con un cuadro diarreico, dice, voy a poner una gotita de mi materia fecal. Y ve que tenía parásitos, bacterias. Y él dice, uy, esto es lo que me está enfermando. Y por lo tanto, por eso el mundo era el padre de la microscopía, porque este sería el primer microscopio que sirvió para poder posteriormente mejorarlo y tener los microscopios que tenemos ahora. Entonces fíjense cómo hay muchos descubrimientos que no fueron intencionados hacia el mundo de la microbiología, hacia el mundo de los microbios, sino que son azares de la vida y alguien que se le prende el foco y dice, bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Este es famoso, el Ascaris, que ya lo hemos visto, ¿no? En las momias egipcias. Entonces, pues veían que mucha gente eliminaba estos Ascaris, porque estos Ascaris no se quedan en nuestro intestino por siempre. Estos los tenemos en la zona de los Yungas y todo el Alto Beni. El 60 al 70% de la población infantil tiene esto. ¿De acuerdo? Es normal. Es normal. Esto no es una cosa rara. Y entonces, como es un parásito tan antiguo, tan fácil de ver, porque estos miden 30 centímetros, entre 15 a 30 centímetros, se eliminan con la materia fecal, o salen por la boca, o salen por la nariz ocasionalmente. Entonces la gente comienza a estudiar. Y Davin, mejor dicho, en 1862, él dice, la gente se enferma por ingerir huevos. Comienza a trabajar en esa idea, los huevos que son eliminados por las hembras de este parásito. Bajo esa idea, Giovanni Grass se infecta intencionalmente de una materia fecal en la que había huevos de Ascaris. Hay que tener un carácter. Agarra un poquito y se los come.
No se preocupen, que todos nosotros comemos partículas de materia fecal. Toda comida que está en la calle tiene partículas de materia fecal. Solo queda siendo sincero, agarró un poco de materia fecal, se metió a la boca. Nosotros disimulamos, no disimulamos. Toda la comida, ¿se imaginan con estas lluvias que hay? ¿Qué creen que está? Está lavando las calles, ¿no es cierto? Y al lavar las calles, ¿qué está lavando? Materia fecal de perros, materia fecal humana. ¿Se dan cuenta que no se ven muchas cacas cuando hay lluvia? ¿Se dan cuenta o no? No se dan cuenta. No se dan cuenta que no hay, porque las lava, ¿no? Y todo eso es donde queda, en las avenidas y en las calles, pues en los bordes de las aceras. Y cuando se seca, es tierrita, descarga con materia fecal. Cuando hay viento, eso se levanta y cae en toda la comida que se expande. Simple, fácil, facilito, ¿no? Bueno, el 22, un investigador ya hace un poco más de 100 años, Shimizuko Ino, también se infecta, y él describe, él comenzó a estudiar, se infectó, y dijo, ¿qué me va a pasar? Y le pasa que después tenía un poco de tos, le dolía la barriga, tenía un poco de tos, comienza a tener diarrea, y al cabo de unas semanas comienza a eliminar los parásitos adultos. O sea, han habido investigadores que se han sacrificado para que nosotros digamos algo de los parásitos. Pero seguiremos con un poquito más de historia. Parece que los dos parásitos que ya están riendo. Es una matanza de risa. Van a ver cuando les entro donde ustedes. Llamamos ancilostómicos, unos parásitos muy frecuentes en las zonas tropicales de Bolivia y del mundo, obviamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue como en el 38 de Vini. Él dice, esta enfermedad existe. ¿Por qué? Porque hay individuos que están eliminando esos parásitos. Ojo, esos parásitos miden alrededor de 2 centímetros. Un de 2 centímetros, nada más. No es como el otro que mide 30. Pero él investigaba, veía materia fecal y encontraba esos gusanitos pequeños. Y después se describe, son muchos mineros. ¿Por qué? Porque las minas son muy calientes. Y en las minas hay agua. Y en las minas, pues los mineros no es que van a salir a defecar a un baño fuera de la mina. No, ahí mismo. No, ahí mismo. Entonces ahí los parásitos se van desarrollando. Se enfermó la infección de los mineros. Y obviamente años después, el otro investigador dice, ¿y cómo entran estos parásitos? Y él estudiando se dio cuenta que entraban por la piel. Y él se infecta con unas larvas que ingresan por la piel. Tan igual como esto que vemos aquí abajo. Esto es Strongyloides stercoralis, otro parásito que lo encontramos en las zonas tropicales de nuestro país. Todo esto hay en Bolivia, no es que no hay. Y por ejemplo, ellos están viendo la historia, de acuerdo cómo Strongyloides es un parásito que ingresa por la piel, genera como un camino, porque se está moviendo. No es que el parásito tiene este tamaño, es muy pequeñito, mide aproximadamente entre 250 a 300 micrómetros. Es muy pequeñito. Hombre, esto es muy grande ya en la mano. No es este el parásito genera un camino. O sea, él se va moviendo. Esto se llama larva migrante o larva migrans. ¿De acuerdo? Y luego de un tiempo el parásito se introduce a un vaso sanguíneo y comienza a subir en nuestro interior. Entonces ahí estamos viendo cómo pues, otros investigadores fueron encontrando. Y para que tengan una idea, hasta aquí, el hecho de encontrar un parásito y saber qué era, cómo funcionaba, qué es lo que producía, es la obra de muchos investigadores, de varios investigadores. No es que uno sabía todo solito, uno descubría algo, el otro leía el informe, él decía, si esto es así, entonces debe pasar esto, y de esa manera, paulatinamente, fueron encontrando estos parásitos en el mundo. Seguimos con un poquito de historia, solo de algunos datos fundamentales, de algo que sea muy importante. Manson es otro investigador de una enfermedad muy frecuente en el África y en la parte norte de Sudamérica boliviana, la oncocercosis, que es una filariosis que genera un cuadro que se llama elefantiasis, ¿no? Y él descubre todo el ciclo, cómo se transmitía. Él es uno de los pocos que hace una descripción total de esa enfermedad. Y él demostró, por lo tanto, que un parásito cuando ingresa en nuestro organismo, ingresa de una manera.
dentro de nuestro organismo desarrolla a una o varias otras formas hasta llegar a ser probablemente adulto en nuestro organismo. O sea, nosotros somos el ideal de los parásitos, el ideal, los mamíferos principalmente y obviamente los humanos. Otros investigadores rusos, ¿de acuerdo? Entonces comienzan ya a encontrar ya por el 1800 a las amebas, ¿no? Unas lesiones que se producen en el intestino, la famosa amebiosis, que la comentaremos en su día, y ellos van describiendo, por lo tanto, esta enfermedad. Lambel es un investigador muy interesante. Hay un parásito que se llama, que lo vemos ahí, se llama Giardia lamblia, ¿no? Y se pone el lambe en honor a él, que descubre eso que ven como una carita, que parece un muñequito, ¿no? Sus dos ojitos, su nariz, su boquita, sus flagelos microscópico, y eso se llama Giardia lamblia. Muy frecuente en nuestro medio. El primer parásito que genera diarrea en niños, en Bolivia. Bueno, o sea, ya tenemos información. Cuando hay diarrea, pues siempre pensamos, primera causa parasitaria tiene que ser Giardia. ¿Y cómo ingresa la Giardia? Por la boca. ¿Y a través de qué? Del agua y los alimentos. Es resistente al cloro. Ni siquiera el agua con cloro permite matarlo, ya aprenderemos después. Y obviamente ya vio que eran cuadros de diarrea, ¿no? Entonces, ahí vemos es la foto del profesor Lamb, otro investigador que trabaja en esta línea. Chagas, la primera enfermedad parasitaria crónica en Bolivia. Somos el país más endémico de edad de Chagas del mundo. Nadie nos gana medalla de oro. Y si hubiera otra medalla nos daría, de platino nos daría. Pero bueno, somos el país más infectado del mundo. Del mundo. ¿Y por qué? Por las condiciones de vida que las vamos a estudiar. Y ahí vemos al profesor Carlos Antonio das Chagas, un investigador brasileño. Este es uno de los pocos que descubre el parásito, el Trypanosoma cruzi, que lo vamos a ver en una fotito, que describe cómo se infectan y que describe cómo es la enfermedad. En las otras se habrán dado cuenta, alguien ponía algo de su parte. En cambio, en este caso no, él hace la descripción. Y por eso sus alumnos, años después dicen esta enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, en honor al profesor. Y el profesor Chagas, Carlos Chagas, pone el nombre de su profesor al parásito. Su profesor era el profesor Cruz, Osvaldo Cruz, y él en honor a su profesor dice que se llame el Trypanosoma cruzi, ¿no? O sea, fíjense cómo ese respeto entre investigadores hace que muchos nombres hayan sido puestos por los alumnos o sus colegas a los parásitos. Leishmaniosis, este es muy interesante. ¿Recuerdan de la foto de los huacos? La primera foto de la destrucción de la cara. A eso se llama leishmaniosis, ¿no? ¿Y quién trabaja en eso? Este médico militar, el doctor William Leishman, ¿de acuerdo? Y el nombre de leishmaniosis es también dado por sus alumnos médicos. Entonces dicen, cuando se descubre el parásito, que él lo descubre, lo describe, descubre y describe no es lo mismo, y por lo tanto en honor a él dice, no, esta enfermedad que se llama leishmaniosis, que es tan frecuente también en nuestro medio. Y dos hermanos, los hermanos Sergen, demuestran que eran unos mosquitos los que transmitían. Él sospechaba que era por picadura de mosquitos. Fíjense, ya estoy incorporando otro criterio en esta charla. El concepto de mosquitos, el concepto de vectores, el concepto de algo que nos transmite. Hasta aquí muchas de las enfermedades que había comentado eran por las manos, por el agua, por los alimentos, pero ya aquí estamos viendo en estas dos enfermedades, en esta lámina, que esas enfermedades son transmitidas por vectores. En el caso del Chagas, por la vinchuca, el Triatom infestans, ¿de acuerdo? Y en el caso de la enfermedad de leishmaniosis, a través de los flebótomos, ¿de acuerdo? Y es Gaspar Viana, también otro médico brasileño, el que encuentra, estudia, analiza las muestras que él tomaba de las lesiones
y dice, no, vamos a ponerle un nombre que se llama Leishmania brasiliensis. Es decir, Leishmania, como el del profesor Leishman, ¿no? Y brasiliensis porque el Brasil fue el lugar donde se hicieron los mejores estudios de esta enfermedad tan frecuente en el mundo. Ahora ya no solamente en América, en el mundo, pero siempre ha habido personas con ninguna tecnología. Ellos, fíjense, sus chagas no tenían ningún laboratorio de último modelo, ni PCR, ni computadoras, ni internet, ni nada, aquello, ni inteligencia artificial, nada. Es el ingenio y la capacidad del ser humano el que tiene que seguir manteniéndonos vigentes en la vida. La inteligencia artificial no es más que el pirateo de toda la producción de los seres humanos. Quedan reunidos, ¿no? Todos trabajan. ¿De dónde sale? Pues? De lo que la gente ha escrito, de lo que la gente dice. Pues es lo más pirata que hay, pero funciona. Bueno, y llegamos un poco ya a nuestro siglo después de este paseo un poco histórico, y vemos que en este siglo ya, pues obviamente, con la tecnología ya tenemos mejor conocimiento de las enfermedades, de todas en general, no solo de las parasitarias, ¿no? Las bacterianas, virales, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Por la tecnología ya tenemos mejor conocimiento, ¿no? Hemos desarrollado formas de diagnóstico mucho más simples, porque antes había que buscar para eso dentro del organismo humano, pero no siempre lo podíamos encontrar. Pero el parásito hace algo, viviendo dentro de nuestro organismo, como es algo extraño a nosotros, va a dar lugar a la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces hoy día, ¿cómo detectamos las enfermedades? Por anticuerpos. No sé si ustedes recuerdan el 2020, ¿recuerdan? No. Ustedes eran medio chavos. Tenían 15, 16 años. No sé qué. ¿Qué nos hacían a todos? Nos hacían un sopito en la nariz, ¿no? Para hacer una prueba, ¿no es cierto? En un tubito, ¿sí? Veíamos al virus, ¿no? Estamos generando una reacción antígeno-anticuerpo. Si estamos enfermos, tenemos anticuerpos. Sacamos y ponemos en el tubito, reaccionaba positivo. Y eso se llama, hay una técnica que se llama ELISA, que es esta imagen que vemos aquí arriba, que es una de las técnicas más importantes para el diagnóstico de enfermedades en el mundo de la infectología. No solo el parásito, sino en el mundo de las infecciones. Muy importante. Y además tenemos, caramba, otro equipo fantástico. El PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, se habla en castellano. En inglés es protein. ¿Cómo es cadena? ¿Qué? Eso, reaction, ¿no? Entonces se llama el PCR, que es lo que conocemos en el mundo. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se toma un pedacito del parásito y dentro de esta máquina se reproduce su genoma miles de veces. Entonces ya no vemos al parásito, es una prueba molecular, vemos el genoma del parásito, su ADN o su ARN, lo que fuera. Y entonces hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico. Esto se hace en nuestro país no mucho, porque el equipamiento es caro, pero en países en el Perú, Brasil, Chile, Argentina, esto se hace todos los días. Aquí lamentablemente, pues como no hay plata, no hacemos frecuentemente. Entonces ya vamos viendo como en el siglo XXI ya hay muchos más medicamentos, varios medicamentos ahí con los que podemos trabajar, y además que al haber entendido cómo las enfermedades se transmiten, podemos realizar varias medidas de control que las vamos a comentar después. Pero aquí me quiero detener para que entiendan cómo la evolución parasitaria. Han aparecido los parásitos ahora, hace el año pasado, hace 50 o 100 años, no. Los parásitos comienzan cuando comienza la vida, hace 600 millones de años. No sé si pueden calcular lo que son 600 millones de años. Comienzan a existir en los mares seres unicelulares que inicialmente cada ser unicelular vivía por su cuenta. Pero paulatinamente estos seres unicelulares comienzan a tener necesidad o relación con otros seres unicelulares. Entonces ya comienza a haber una interdependencia. ¿Hace cuánto? 600 millones de años. ¿Quién sabe hace cuántos años está el humano sobre la faz de la Tierra? ¿Cómo Homo sapiens? 200.000 años. ¿Ah? 200.000 años. No.
No, siga, vamos bajando, estamos trabajando. ¿Aquí más? Se calcula entre 60.000 y 80.000 años. No más. Oye, ¿qué tiene que ver nuestra edad con 600 millones de años? Nada que ver. Ya después de otros miles, millones de años, ya aparecen otras cosas. Comienzan estos seres multicelulares a asociarse, a modificar, a cambiar su estructura, y comienzan a aparecer los multicelulares. Y si hablamos de algo interesante, los platelmintos, los gusanos planos, que van a dar lugar a las tenias, que se dice para muchos investigadores que la tenia es el parásito más perfecto, o tan perfecto como el ser humano. Lo único que le falta es pensar, nada más. Entonces ya se van formando otras estructuras. Hace 300-400 millones de años aparecen los ectoparásitos, los piojos, por ejemplo, los sarcópteros, de todos aquellos que estaban en la piel de los animales. Y aparecen los mosquitos ya. Comienzan a aparecer los mosquitos, ¿de acuerdo? Para ir transmitiendo posteriormente enfermedades. Pero ya comienzan a haber seres más complejos. Entre 100 a 200 millones de años aparecen los homínidos, los Australopithecus, ¿no? Todo este conjunto de antecesores nuestros, que no eran humanos sino homínidos, y que pues comienzan a alimentarse, ya tienen bipedestación, ya se pueden parar, y por lo tanto tienen acceso a arrancar comida, a tomar agua, obviamente, a alimentarse de mil maneras. Y obvio, no era que ellos tenían la capacidad de decir, a ver, hay que lavarse las manos antes de comer, ¿no? Nos lavemos las manos, ¿no? Como deberíamos hacer hoy día. Cada uno de ustedes, ¿cuántas veces habrá lavado las manos hoy? Dejo en el aire. Me imagino que una vez todos. Me imagino que se habrán lavado esta mañana. Pero de esta mañana a las 5 de la tarde, solo Dios sabe. Hace 10.000 años, y para arriba, 10.000 a 30.000 años, el hombre ya no es sedentario. Es decir, el hombre se vuelve sedentario. Comienza a vivir en comunidad, ¿no? Comienza ya a domesticar animales. Y por lo tanto, el hecho de vivir en comunidad, ¿de acuerdo? Ya se vuelve más sedentario, ¿de acuerdo? Entonces hace que conviva con otras personas y con los animales, y ahí comienzan a aparecer las zoonosis, es decir, las infecciones parasitarias en animales que se transmiten a estos humanos. Porque claro, ¿ustedes qué pensaban? Que los humanos iban a cocinar y ponerle salsita y no. O sea, tenían que comer pues con las manos mugres, tenían que pelear y conseguir su comida. Y comían cosas crudas. Y por lo tanto, al comer cosas crudas se infectaban, podían infectarse muchas cosas. Y llegamos hace 3.000 años un poco más, ¿no? Que ya hemos evolucionado nosotros. Me gusta mucho esa diapositiva, ¿no? ¿Se han dado cuenta la última? ¿No? Bien bonita. De los monos, ¿no? Todo el hombre, y comenzamos ya a perder nuestra capacidad de humanos, ¿no? A estar con el celular y viviendo como los monos agachados, ya. ¿No? Estamos volviendo a la edad esa. No todo el día. Bueno, nada más es un comentario. Pero fíjense, ahora, los parásitos son seres con gran capacidad de sobrevivencia, y que además han desarrollado también que se han adaptado a diversas partes de nuestro organismo, como voy a comentar enseguida. Pero bueno, llegaremos a definir esta historia, ¿no? ¿Qué es pues un parásito? A ver, los parásitos históricamente tienen una historia. Ay, perdón por la redundancia. En las cortes, en el medioevo, el parásito era aquel individuo que servía, una especie de garzón. Era el que, además de servir, conversaba con los comensales, ¿de acuerdo? Por eso tiene su nombre, ¿no? Parásito viene
del que se sienta al lado para comer, ¿no? Entonces los parásitos eran esas personas que tú estabas comiendo y él se acercaba y para que tengas una comida agradable, te conversaba. Y ese se llama parásito. ¿No? O sea, ese era el parásito en términos de asumir la definición, el que se alimenta junto a otro. Años después, cuando se va entendiendo los parásitos en el sentido que los parásitos viven de una especie para alimentarse, porque ellos no tienen, muchos de ellos, capacidad de sobrevivir en el medio externo. Si alguien no puede sobrevivir en el medio externo, es un parásito. Inclusive, se dice que el feto es un parásito. El feto. Todos somos fetos, ¿o no? ¿O son de gajo ustedes? Todos hemos sido fetos, ¿no? En el útero de nuestra madre. Y se considera que es un parásito, porque está viviendo dentro de una especie, se está alimentando de esa especie, le está quitando nutrientes a la madre, por eso las madres hacen anemia, por eso a las madres hay que darle hierro. No se considera que el feto es un parásito. Hay otros más en el mundo, pero bueno, no quiero entrar en detalle. Entonces, ese es el parásito. Y estamos viendo dos tipos de parásitos, ¿no? Unos microscópicos, como el primero Giardia, y uno que puede medir hasta 8 metros, como las tenias que están ahí abajo. Puede medir hasta 8 metros. Y alguno en el Brasil se ha encontrado, bueno, eso es raro, una tenia de 20 metros. 20 viviendo ¿dónde? En el intestino. ¿Y por qué en el intestino? Porque es el órgano más grande. Simple, ¿no? Si es, para esto es grande, tiene que tener un lugar donde haya pues, espacio. Entonces, ¿por qué el parásito lo definimos como tal? Vive en una especie superior. En el caso de la parasitología humana, todos los parásitos, nosotros somos una especie superior en relación a los parásitos. ¿Y por qué vive solo en nosotros algunos parásitos? Porque se han adaptado a vivir en nosotros. Así hay parásitos de peces, hay parásitos de perros, de gatos, de leones, de elefantes, de hipopótamos, de la raya en el mar, de los tiburones. Las hormigas tienen parásitos, las aves tienen parásitos, cualquier ser vivo tiene parásitos específicos de esa especie. Entonces hay una especificidad de especie, es decir, no se van a meter a cualquier otro animal. ¿Por qué? Porque hay una dependencia genética. Genéticamente los parásitos se han adaptado a vivir en nuestra genética. Nuestra genética define nuestra estructura, nuestra función, ¿o no? La genética define eso. Genéticamente se define si vamos a ver, no ver, si va a funcionar nuestro corazón, el intestino, si vamos a secretar hormonas o no. Esto es una decisión de nuestros genes. Entonces, los parásitos han tenido que adaptarse a lo largo de miles de millones de años a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para depender metabólicamente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? La dependencia metabólica significa que es el lugar donde el parásito se va a nutrir. A momentos pienso que yo soy un parásito. Porque si no hubiera comida en mi casa, no iríamos a mi casa. O voy nomás. Por el amor a mi familia y de... Mi familia no me va a ver el día. Qué pena. No, al menos voy porque tenemos asegurada comida o no. A veces somos parásitos los humanos, ¿no? Si no hay comida en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Donde tu tía, donde el vecino, la abuela? Alguien te dará un plato de comida. ¿No ven? Parece que somos muchos parásitos. Dependemos ellos dependen para subsistir, pero no quieren matarnos. A diferencia de las bacterias. Las bacterias les interesa multiplicarse, alimentar, reproducirse y chao. Y si lo matamos al ciudadano, muy bien. Los parásitos no. No quieren matar mucha gente. Porque, ¿qué pasa si nos mataran los parásitos? Ellos también desaparecen. Y eso quiere decir que tienen que dar continuidad y perpetuar su especie. Porque si el humano desaparece,
Los parásitos humanos desaparecerían, pero hay humanos en otros animales, ¿no? No hay ningún problema. Pero los que viven en nosotros específicamente y solo única y en los humanos, pues ellos desaparecen. Entonces el parásito dice, ¿cómo voy a matar a aquel que me permite mantener mi especie? Entonces, esos son los componentes de la definición de qué es un parásito. Hay muchas otras definiciones, pero yo quiero utilizar dos. Por ejemplo, hay parasitología veterinaria, que tiene su definición. Pero a mí me interesa, desde el punto de vista médico, trabajar con dos definiciones. Lo que es parasitología médica y lo que es parasitología clínica. Caramba, la línea de división es muy fina, pero muchas veces vale comprender. En el primer caso, la parasitología médica, como su nombre dice, estudia el parásito, cómo se desarrolla, cómo se transforma, etc. O sea, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿cuál es el ciclo biológico del parásito? ¿Cómo hace el parásito para sobrevivir? Etcétera, etcétera. En cambio, la parasitología clínica está hablando de la enfermedad parasitaria. ¿Se ubica? De alguna manera, en la parasitología médica, obvio que también se estudia la enfermedad, pero aquí es mucho más preciso, ¿no? Porque aquí, en la parasitología clínica, estamos así trabajando en un servicio de salud. En cambio, en la médica, de repente hay otras cosas, hay que hacer investigación, hay que estudiar esos otros componentes. Que aquí hacemos prevención, por supuesto, por eso hacemos control y prevención. Pero estas definiciones, que pueden ser muy confusas al momento, nada más es para que tengamos una primera orientación del mundo y espacio donde trabajamos. ¿Qué hace el médico en un primer nivel de atención, donde ustedes van a ir a trabajar cuando terminen esta carrera? No van a entrar al hospital. ¿Sí? Van a entrar si son especialistas. Si no son, no van a entrar. ¿Van a trabajar al hospital de Cotaúma, a los Pinos? No, porque no son especialistas. ¿No? No van a ir a un primer nivel, todos hemos comenzado ahí. O sea, los centros de salud barriales, ¿no ven? Ahí vamos a trabajar. Sin grandes laboratorios, sin grandes aparatos de diagnóstico, no. ¿Y qué vamos a hacer mucho ahí? La estudia clínica, ¿no? Vamos a tener al paciente, vamos a examinarlo, etcétera, etcétera, hasta llegar a un diagnóstico y hacer un buen tratamiento. De eso se trata, la división con la que estamos planteando el tema. Hay otras definiciones, pero no. ¿Y cómo se clasifican? Varias clasificaciones, pero yo voy a utilizar la fundamental. El hecho de que son unicelulares, los protozoarios. Ahí hay una foto, ahí al fondo, ahí al ladito, son parásitos dentro de un glóbulo rojo. Histología. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Más o menos. ¿Ah? ¿Cuánto? Ya, digamos, 7 promedio. Promedio, ¿no? 6 a 8 por ahí, ¿no? Caramba, en ese glóbulo rojo tan pequeñito que han visto ustedes a la microscopía, viven los parásitos. Ahí cada puntito es un parásito. Merozoitos de la malaria. Fíjense el tamaño, si viven en 6 micras, 16, 24 hasta 36 parásitos viven dentro del glóbulo rojo, 36. Qué hábiles. Y no viven en otra parte. Solo ha evolucionado para vivir en los glóbulos rojos. No están en los blancos ni en ninguna otra célula. De las millones de células diferentes que tenemos, no, quieren el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque en el glóbulo rojo está su alimento. No hay en otro lugar. ¿Cuál sería el alimento en un glóbulo rojo? La hemoglobina. ¿Recuerdan de la hemoglobina? Parece que no mucho. No, se alimentan porque no hay hemoglobina en otra parte. ¿Dónde va a ir a alimentarse? Un glóbulo rojo. Pero fíjense esa adaptación. Eso lo aprendió a hacer en años. Los unicelulares. Pues vienen ya los multicelulares. Le llamamos enmintos en general, luego verán la clasificación específica. Ahí estamos viendo esa tenia. Estamos en una parte de la tenia. Estas tenias que miden entre 4 a 8 metros. Esto es tan pequeñito, esto, que ustedes ven que mide más o menos 1 milímetro. 1,5 milímetros. Y ahí están unas estructuras
que permiten que el parásito se quede enclavado en el intestino delgado. Y mide 8 metros, ¿no? Como hemos comentado. ¿Y por qué vivir en el intestino delgado, aparte de que hay espacio? ¿A quién? Levanten la mano, a ver, ¿quién quiere opinar? ¿Por qué creen que se va a meter en el intestino? ¿Por qué no se va al grueso? ¿Por qué en el delgado? Absorción de nutrientes. Muy bien, porque en el delgado se produce el metabolismo de los alimentos. Y como este bicho no tiene aparato digestivo, no tiene enzimas para digerir, ¿qué hace? Lo que nosotros digerimos, él absorbe a través de la cutícula. ¿De acuerdo? Absorbe. Por eso vive en el intestino delgado. Todos los parásitos creen que viven en el lugar donde hay comida, para hacerlo en palabras simples. Después tenemos a los artrópodos. Esa imagen que tienen ahí es el piojo. El piojo. El 20% de los estudiantes de medicina de la facultad de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés tienen piojos en su cabeza. 20%. 2 de cada 10 tienen piojos. ¿Seguro? Pero seguro. ¿Y qué es un piojito? ¿No? Rascadas. Pero este piojo. Ya, listo. ¿Ah? Entonces esos son los artrópodos. A estos dos los podemos llamar endoparásitos. Estos dos grandes grupos, el 1 y el 2, endo, viven dentro de nuestro cuerpo. En cambio a este le vamos a llamar un ectoparásito. ¿Por qué? Porque viven, estos ejemplos, en la superficie de nuestro cuerpo. Viven sobre la piel, ¿de acuerdo? Y se adhieren a los pelos o al vello, depende de donde estén. Entonces serían los endoparásitos. Este sería el ectoparásito. Otros dos términos. Hay discusión sobre la terminología médica, les quiero decir. Posiblemente algún profesor diga que no es así. Yo nunca digo que él esté equivocado. Yo digo, es mi opinión. ¿No es cierto? Nunca censuro la opinión de nadie. Son de escuelas diferentes y de pensamiento diferente, obviamente, nuestra formación médica. Entonces yo hablo del parasitismo. No solo yo, la escuela en la que yo me he formado. Hablamos de parasitismo, que no es lo mismo que ismo, que opsis. ¿Se ubican? Pues hay una diferencia, ¿no? Entonces, como parasitismo, ¿qué es? Ahí estamos viendo en Amoeba coli, un tipo de ameba. Vive en nuestro organismo. Es un organismo, es una especie saprófita. ¿Qué quiere decir eso? Otro término. Es una especie que no ocasiona daño. Saprófito quiere decir no produce enfermedad. Y hay poblaciones donde el 100% de las comunidades que hemos estudiado tienen Entamoeba coli en su intestino. Se ha adaptado tan bien durante miles de años y ha logrado decir, bueno, mejor yo no ataco a este organismo porque este organismo a través de su sistema inmune me va a destruir. Y lo que vamos a evitar es que nos liquiden o no. ¿Sí o no? ¿O quieren hacerse matar ustedes? Uy, qué falta de vida que tenemos los mártires aquí. ¿Quisieran morir ustedes? Sí, algunos sí. Escuchado. Yo no, todavía no quiero morir. Entonces, si no quiero morir, tengo que evitar aquello que me puede matar. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que le puede matar a los parásitos? El sistema inmune, nuestras defensas. Entonces se vuelven saprófitos. Evolucionan y dicen, ya, listo. No voy a producir ninguna enfermedad, no voy a lesionar ningún tejido, y por lo tanto, como no lesiono tejido, el sistema inmune pasa directo, no le hace nada. Pero hay otros, los que generan parasitosis, es decir, los que generan enfermedad, que tienen por lo tanto la capacidad de infectar y generar enfermedad. A ver, ¿todos los enfermos están infectados? Sí. ¿Todos los infectados van a desarrollar enfermedad? No siempre. ¿De acuerdo? Bueno, estar infectados, pero no desarrollamos enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio con nuestro sistema inmune. Tenemos ahí dentro, pero no estamos enfermos. Depende de nuestro sistema inmune. Ya vamos a aprender de muchas otras cosas, pero para que no me... El que tiene enfermedad está infectado.
Y el que esté infectado no siempre tiene enfermedad. Y no es lo mismo infección que enfermedad. Porque la infección es la presencia, ¿no? En este caso, en un parásito que puede ocasionar la enfermedad. En cambio, la enfermedad es la existencia de signos y síntomas, ¿no? Eso es enfermedad. Estamos enfermos de, por, etcétera, etcétera. En esa foto que ustedes ven, son niños pálidos. Y eso es porque tienen, recuerdan esos, los ancilostómicos, son una foto con pacientes con sus bocas abiertas. Bueno, esos que hacen se alimentan de sangre. ¿De acuerdo? Viven en el intestino delgado, miles, son pequeñitos. Y por lo tanto las personas son pálidas. Entonces ya nos vamos dando cuenta que podemos diferenciar un concepto del otro. Vamos a pararnos un ratito. Pónganse de pie. Y les pido que se pongan de pie, porque la parte esta genérica, la parte general no es agradable, es pesada. O sea, es mucho de cosas así, ¿y esto qué es? ¿No? Intentamos hacerlo lo más legible, por eso se ponen de pie. Entonces vamos a hacer una cosa, denle un masaje de atrás hacia adelante. Pero denle un masaje, no le va a pasar nada, no le va a decir nada, por favor. Ahí en los hombros, ya pues, por favor. Oye, qué falta de solidaridad, ¿eh? Eso es falta de solidaridad. La venganza. Media vuelta. Hágale masaje usted también. Levanten las manos hacia arriba. Estírense, eso, más. Van a crecer si hacen eso, les aseguro. Ok. Respiren profundo y vamos a la segunda parte. No sufran, no se les he dicho que me va a alargar. Es que tengo que hacerlo relativamente. No puedo ir avanzando a velocidad, porque a veces estas cuestiones son tan básicas que si no entendemos estos conceptos básicos, después no entendemos lo que viene. ¿Ok? Bueno, ahí un par de imágenes, ¿no? Buena placa esa, en nuestro país al menos. Está llena de políticos, ¿no? Vienen sin hacer nada de la manga. ¿Qué hacen? Nada, lo único que es cobrar, ¿no? Los verdaderos. Y ahí vamos viendo, ¿no? Esa otra imagen que es muy bonita, ¿no? Son cositas en el estómago, chao, tienes parásitos, no hay eso. Te bloqueo, estás enferma. Ok. Hay un concepto que es importante desde el punto de vista de aprender a escribir parasitología es la taxonomía. Que no es más saber escribir adecuadamente el nombre científico de una bacteria, de un parásito, de un virus, de un hongo o de un prión, que son las 5 estructuras que generan enfermedad. Y para ello hay pues toda una definición y el porqué, y llamamos categorías taxonómicas, es decir, cualquier parásito pertenece a un reino, tiene un filum, una clase, orden, familia, género y especie. Hay clase, subclase, orden, suborden, ¿no? Hay superfamilia. O sea, hay una serie de definiciones muy complicadas que no las vamos a nosotros preguntar ni llevar, pero tenemos que entender que él tiene toda una razón de ser. La clasificación taxonómica tiene una razón biológica, es un ordenamiento de a dónde pertenece, qué estructura o qué características tiene para definir el género y su especie. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, que lo que vamos a trabajar mucho, ustedes han podido darse cuenta, que muchos parásitos han puesto ya el género y la especie. Y se han dado cuenta, y voy a decirles que se den cuenta siempre, es que el género está aquí escrito con rojo, solo la primera letra se escribe con minúscula. Aquí está, género, de ¿verdad? Todo en minúscula, y la especie todo en minúscula. Esto puede ser una manera de escribir. Puedo subrayar, o puedo ponerle negrita, soy pobre, ¿no? A la computadora. O sea, ese es el respeto a las ciencias
microbiológicas. Homo sapiens, debiéramos escribir así, Homo sapiens, la H mayúscula, Homo minúscula, sapiens minúscula, en cursivo, ¿verdad? Esa es la manera de escribir. No les vamos a pedir que en sus exámenes escriban en cursivo, obvio. En sus exámenes lo que vamos a pedir es que aprendan a escribir adecuadamente de acuerdo a las normas de la taxonomía. Esto es bien complicado, se trabaja mucho en taxonomía y desde el punto de vista molecular, es ya toda una disciplina compleja que existe. Sigamos con algunos conceptos básicos. Este es un ciclo biológico. La flecha que he puesto aquí es para ver que ve, y la misma flecha apunta, ¿no? O sea, la historia va así. En todos los parásitos la historia es esta. Va a comenzar, en este caso, como un huevito. El huevito se va a transformar en una larva, la larva se va a ir a los pulmones, va a pasar la larva por el estómago y va a volver al intestino delgado, tiene un mecanismo para volver, y en el intestino delgado va a eliminar los huevos, que va a salir con la materia fecal. La materia fecal, como está en el suelo, está en los ríos del Menchoqueyapu y tal, va a contaminar los alimentos, que el individuo vuelve a comer, come los huevitos, se transforma en larva, se ubica, ¿no ven? Y repetimos la historia. El ciclo biológico es repetir la historia. Yo no sé por qué les va mal, si es más fácil que la tabla del 1 cuando se entiende. Huevo, larva, adulto. En la gran mayoría. Se elimina como huevo, se transforma en larva, se los larvas adultos. Ya está. Eso es. No es más. ¿Verdad? Huevos, larvas, adultos. En la gran mayoría de los parásitos. Hay otros que tendrán algún detalle por ahí, pero nada. Huevo, larva, adulto. Listo. Eso en la mente. Si eso lo comprendemos y no memorizamos, pues nos va. Entonces ya sabemos el parásito, ¿no? Que vive en un hospedero u hospedador. No hablamos de la palabra huésped, porque huésped es la traducción del inglés. Host. Host es huésped. ¿Quién es el huésped en su casa? ¿Han tenido alguna vez un huésped en su casa? ¿Ha llegado alguien a su casa alguna vez? Sí. ¿Un familiar, un pariente? ¿Ha llegado o no? Sí. ¿Qué le llamamos a él? Huésped. En realidad debería ser un parásito. ¿O no? Le estamos dando cobijo, comida, cama, luz, internet, todo. ¿Y nos paga? No nos paga. Encima se lleva la toalla. ¿Ah? Entonces, por eso es que host es huésped. Entonces, el parásito sería el huésped. ¿Se ubican, no ven? Entonces hablamos de hospedero u hospedador, que es la especie superior, en la cual va a cumplir su ciclo biológico. Probablemente con unas etapas en algunos parásitos fuera de nuestro organismo, pero en otros totalmente va a desarrollar todas sus etapas al interior de nosotros. Le llamamos ciclo biológico, una secuencia de fases para lograr llegar a ser adulto. ¿Y para qué quieren ser adultos los parásitos? ¿Para qué? ¿Preservar la especie? ¿Quién quiere responder de esta fila? ¿Para qué los parásitos quieren ser adultos? ¿Para entrar a las discotecas? ¿Para qué? Para reproducirse, jóvenes. La mayoría de los seres vivos se reproducen de adulto, no de changos. Hay que reproducir capacidad, ¿no? Reproducirse pues de adulto, no a los 17, 18 años, no, wow, está en etapa larvaria. No llegaban todavía. Entonces, para estos quieren ser adultos para reproducirse, para mantener su especie. Para eso es, no es para otra cosa. Entonces los parásitos pues producen acciones patógenas. Se llaman los parásitos. Si uno es saprófito, el otro ya, ¿qué se llamaría? Lo opuesto a saprófito, que no produce enfermedad, patógeno. Pues. Patos, enfermedad quiere decir, en latín, patos. Patogénesis, estudio de la enfermedad, ¿no? Entonces,
pues tiene muchas acciones. ¿Dónde van a producir su acción patógena? En su hábitat, doble T. ¿Por qué viven ahí? ¿Por qué tienen hábitat? ¿Recuerdan los glóbulos, los plasmodios que vivían dentro del glóbulo rojo? ¿Por qué vivían ahí? Porque ahí estaba comida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Van a destruir el glóbulo rojo. Entonces, los que están viviendo en el intestino, el ascaris es muy famoso en sí. Están viendo aquí en el intestino delgado. ¿Qué va a desarrollar ahí? Va a utilizar nuestros nutrientes, nos va a quitar nuestra comida. Por ejemplo, eso sería una acción exfoliatriz. En la siguiente clase se verán las diferentes acciones patógenas. Entonces, si tiene acciones patógenas, si tiene capacidad de patógena, patos es enfermedad, quiere decir que el paciente va a tener signos y síntomas de la enfermedad. Y este individuo esta persona que el ascaris vive en el intestino delgado, desde el punto de vista de la anatomía descriptiva, ¿en qué parte del abdomen el paciente se va a quejar de dolor? Anatomía pura y dura. Si vive en el intestino delgado, ¿han estudiado anatomía? ¿Han hecho anatomía? ¿O han entrado directo a segundo? ¿No les han hecho de los cuadrantes bien bonito, anatomía topográfica? Por lo tanto, el paciente, ¿dónde va a tener dolor? Te va a decir, doctor, me duele, ¿dónde me duele? Aquí, doctor, me duele. Eso va a decir. ¿Qué se va a señalar? El mesogastrio, porque ahí está el intestino delgado. Si no sé ese detalle, entonces si viene el paciente y dice, doctor, me duele aquí, mesogastrio, intestino delgado, entonces yo pienso en enfermedades de intestino delgado. Si me dice, me duele aquí, doctor, aquí, debajo de mi costilla, hipocondrio derecho, ¿qué vamos a pensar? ¿Enfermedad de qué puede ser ahí? ¿De qué? ¿De qué órgano? Hígado, vesícula biliar. No, el paciente está quejando de un fuerte dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. De repente una apendicitis. Si sabemos anatomía topográfica, el paciente nos va a contar, pues, aquí me duele, doctor, aquí. O sea, él te cuenta el dolor, pero si no tengo idea de la anatomía topográfica, ¿y ahora qué le digo al ciudadano? No. Se ubican. Entonces, dense cuenta que eso se llama signos y síntomas. Signos es lo que el paciente te dice, síntomas es lo que tiene. Si no nos vemos, un paciente pálido es un signo. Está pálido tiene pues anemia. ¿Se ubican, no? Me duele la barriga, es un síntoma, porque no vemos. ¿Se ubican? El signo se ve, el síntoma no se ve. Pero ahí seguimos. Entonces eso va a dar un cuadro clínico y no sé, pero si el paciente, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticarle, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico que puede ser clínico. El paciente tiene una parálisis intestinal, no me dice nada, pero quiero saber cuál es el agente etiológico. Otra palabra interesante, agente etiológico, es la causa de la enfermedad, ¿no? El agente etiológico. En este caso, pues nos interesa pensar, este paciente viene de los yungas, tiene su barriga así grande, es barrigudo y viene de los yungas y sus bracitos son flaquitos. Caramba, no será ascaris lumbricoides, pienso conmigo, ¿no? Os digo, hágale un coproparasitológico, los huevos de ascaris, examen de ese si sale el huevo de ascaris, uy, qué bien, ¿verdad? Pero puedo utilizar otros métodos de diagnóstico, estoy hablando por eso que utilizan métodos y técnicas. Esta es una endoscopia alta, se le mete una endoscopia, eso no va a ser el médico general, y ahí vemos el ascaris moviéndose. O puedo hacer por imágenes una ecografía, y ahí vemos el parásito aquí movido, y fíjense como si fuera una reglita, ¿no? ¿Dónde está? Dentro de la vesícula. Bueno, y si vemos esto que están saliendo los parásitos por la boca y por la nariz, es obvio, ¿no?
Entonces, fíjense que para hacer el diagnóstico de algunos parásitos podemos utilizar varios métodos y técnicas diagnósticas que nos permita seguir con la siguiente etapa, el tratamiento, ¿no? Como tiene esta enfermedad, le vamos a dar seguramente mebendazol, le daremos mebendazol 2 veces al día durante 3 días, y después le haremos un control de cura, le pediremos un nuevo análisis para ver si el parásito ha sido eliminado. Pero seguramente le va a decir, doctor, muchas gracias, me da cosa, pero le quería traer unos ascaris de recuerdo. No, porque él va a eliminar ascaris. No, la vez decimos al paciente, no sea malito, con un guantecito traigo unos ascaris y me regala, por favor, para mostrarles a mis alumnos, para que vean. Pero tenemos, no se preocupen. Entonces, fíjense cómo son etapas, ¿no? Vamos siempre por etapas. El método clínico se llama eso. Bueno, ya está, ya sabemos el parásito. Entonces tenemos que hacer y comenzar a ver por qué esa parasitosis es tan importante. Vuelvo a la primera diapositiva. Esas enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Pucha, los geohelmintos, decía. Ahí están los geohelmintos. Fíjense dónde están los geohelmintos. En los países pobres, ¿verdad? En los países pobres, el África, el Asia, Centroamérica, son enfermedades de los países pobres. ¿Y por qué será de los países pobres? Porque la educación es inadecuada, porque los servicios de salud son malos, porque los médicos son malos, porque si tuviéramos hospitales magníficos, porque el hospital sea grande, moderno y lindo, ¿vamos a resolver problemas de salud? No. Se resuelve el problema de salud cuando el médico es bueno. Si ponemos un hospital lindo con puros malos, qué desastre, ¿no? No es como al frente, un hospital viejito con puros buenos, todos los colegas del hospital. Hay que ser buen médico. Entonces han dicho, ¿cómo podemos controlar estas enfermedades? Se llama el WASH en inglés. Es un acróstico que viene de poner letrinas. Que la gente no defeque en el ambiente. Defecar en el ambiente tiene un nombre, fecalismo. Otro nombre que aprendemos. Que hay que desparasitar a toda la población. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Pedro que nos den con teléfono, ¿verdad? Bien, vamos. Se hacen campañas, vamos a aprender a desplazar a toda la población. En Bolivia no se hace. El Ecuador lo hace, el Perú lo ha hecho, Chile, ¿qué quiere decir? El Brasil, nosotros nunca hacemos nada. Hay que dotar de agua potable. Cuanto el agua sea más limpia, menos las enfermedades hay. Hay que educar a la población, pero primero nos tenemos que educar nosotros. Ojalá que cuando terminen este año los capítulos de parasitología y microbiología hayan cambiado la actitud de ustedes dentro de su casa, hayan cambiado los hábitos dentro de su casa, que sus familiares, gente que ustedes quieran, hayan cambiado de hábitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando las moscas entran a un alimento nuestro? ¿Qué hacemos? Y seguimos comiendo, nos da lo mismo. Cuando esa mosca estaba parada en materia fecal, con una caca, ahí estaba. Mosca, y le metemos igual. ¿Qué cuesta tapar nuestros alimentos con un trapito? ¿Qué cuesta? ¿Cuesta algo? Hay que comprar un trapito especial. Su camiseta vieja, pongan pues la lava. Se ubican. Cosas, detalles, porque las empresas ingresan por esos detalles. Educar y servicio de salud de calidad. ¿Qué quiere decir? Buenos. Si sintetizamos esto en imágenes, resulta que hay una profilaxis entonces. Profilaxis es con la P. Son las medidas que damos a la persona, es decir, en la consulta. Viene un paciente a la consulta médica con una diarrea, porque él come mucho en la calle, le gusta comer cochinadas en la calle. El
el último estudio que tenemos de hace años, no creo que haya cambiado. En la ceja del alto, el 85% de los alimentos que se venden en la calle, en la ceja del alto, tienen partículas de materia fecal. O sea, en palabras simples, comen caca, en partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa persona que sabe que come en la calle? Mire, ya no come en la calle, ¿no? Usted está infectando ahí. Se llama medida de profilaxis. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al paciente, a la persona. Pero tenemos medidas de control. Es control con C, a la comunidad, ¿no? Vamos a dotar de agua potable a todo el barrio, a todo el pueblo. Esa es una medida de control, porque va en beneficio de la comunidad. Y el control de cura es cuando le damos una medicación a un paciente y tenemos que verificar que él esté sano. Porque el médico que no sabe medicina, le da la medicación, su receta, todo le da una receta, mil cosas. Hasta luego, paga al salir, listo. Y voy a ver al doctor, no, ¿cuánto va a saber usted? Tranquila, ese no sabe medicina. Porque tiene miedo que vuelva el paciente y le diga, ¿sabe qué se encuentra? Eso es control de cura. Entonces, ¿cuáles son las medidas de la... A ver, ustedes si han visto la anterior... En la estrategia Washer, ¿qué se llama esta medida? Muy bien. ¿Qué está haciendo la doña? En sus bocas. Se está dando la medicación. Desparasitación masiva. Siguiente medida. Agua limpia para lavar las manos, lavar los alimentos. Siguiente medida. Educación. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, ¿qué falta? ¿Han visto la anterior diapositiva? En 15 segundos ya se me ha olvidado. ¿Qué falta? Falta buenos médicos. Y un profesor al que le rindo homenaje, al profesor Eduardo Arana, falleció, un genio de la medicina, mi profesor, un genio, murió joven en un accidente. No era jovencito, ¿no? Era el mejor, uno de los mejores médicos del país y de Latinoamérica. Profesor nuestro, la biblioteca lleva su nombre. Era un gran médico, porque además el buen estudiante es un buen médico. El mal estudiante es un mal médico. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de que sea mal médico? La comunidad. La comunidad, porque no va a saber atender ni nada. Entonces, hay muchos factores que intervienen en las enfermedades. No voy a entrar a todo esto largo. Fíjense cuántos aspectos del hospedero condicionan las enfermedades parasitarias. Muchos. Desde la edad, la ocupación, el nivel educativo, las condiciones, el tipo de información que tiene, elementos culturales. Yo siempre digo una tapi. En la tapi yo no veo que primero se laven sus manos. Nunca he visto, directito nomás, a los chuños, el charque, el huevo, las habas, ¿no? A mano limpia, a mano limpia, a mano pura mano, ¿no? Ustedes como salen de aquí, han estado todo el día aquí en la facultad, se han agarrado a los bancos, se han saludado, todo. Agarran, se van a comer unas papas fritas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a pasear la bolsa? Con su mano mugre van a comer las papas fritas y la galletita. Fíjense, es un tema de higiene, de educación en salud. Nada más, cosas que hay que cambiar. Muchas de estas cosas. Factores del parásito. Fíjense, los parásitos, no es que el parásito, pues tiene que haber una dosis. Si la fase es la que nos va a infectar, qué rápidamente se reproduce, dónde vive, cómo funciona, cómo evade la respuesta inmune, cómo
cómo bloquea la inmunidad, cómo evoluciona, se adapta, qué cepa es, cuán agresivo es, fíjense. Por lo tanto, no es el parásito, sino tiene que cumplir estas condiciones para generar enfermedad en esos individuos. Pero además, tienen que haber factores ambientales de origen humano que también contribuyen a la enfermedad parasitaria. La climatología, el cambio climático, mosquitos que van a aparecer, no siempre. El dengue ahí en Cochabamba, algo en la ciudad de Cochabamba, porque los mosquitos se están adaptando a alturas mayores. ¿Por qué? Porque hay cambio climático. ¿Quién origina el cambio climático? Los humanos, las industrias, ¿verdad? La contaminación del ambiente, la no de agua potable, si esta agua es purificada, y etcétera, 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 que ustedes ven. Hay imágenes del río Choqueyapu, el Choqueyapu que se une con el Orcojahuira, río La Paz. El río La Paz, ¿para qué sirve? Para irrigar todas las verduras que están en el río abajo. Y del río abajo consumimos todas las verduras. ¿Y qué hay pues en las aguas del Choqueyapu? ¿Y qué hay? Todas las cacas de La Paz. No van flotando las cacas, se disuelven. Y con eso se riegan el río abajo. Y comemos sin lavar. Somos bien cochinos. Los perros están en los lugares de comida. O sea, es que ¿cómo no nos vamos a enfermar si vivimos mal? ¿Cómo pues? Entonces, hay los tres factores, ¿no? Tantas cositas que acabamos de ver en los círculos. ¿Para qué? Para que existan cosas que nos permitieran controlar. Porque eso que está dando vueltas siempre va a existir. En otras palabras, siempre va a haber enfermos por enfermedades parasitarias. Siempre. Lo que tenemos que evitar es que no sean muchos. Porque hay que cambiar muchas conductas de nuestra sociedad. Muchas conductas. Entonces se encuentran esos tres factores y ahora sí. O sea, no es el parásito nomás, ¿ve? Es el ambiente, es las condiciones, la calidad de vida, la educación de la población, etcétera, que permite que tengan que enfermar. Entonces hay tres cosas que hay que hacer. Unas medidas de prevención buenas, una buena educación para la salud y calidad en los servicios de salud. Y ahí estamos nosotros. Si el servicio no es de calidad, no va a entender este fenómeno de la enfermedad. Y voy a terminar con estos datos, porque ustedes son del año pasado. Han ingresado 272 por examen, con unas notas muy bajas. 139, el porcentaje de los que están entre 51 y 55 son el 51%. La mitad de ustedes entró con 51 en esta facultad. Eso se llama ser mediocre, sinceramente. Apenas 3 personas tenían más de 70 en el examen del año pasado. Grave. ¿Y qué han hecho en morfológicas este año? Una sola persona, tiene más de 70 en anatomía. Una. Esos 24 que aparecen están pues por debajo. Son 24 que tienen nota de promedio por embriología, por histología, por ahí. Eso les ha ayudado a subir su nota. En anatomía solo uno tiene más de 70. Uno. ¿Ven? Todas las notas bajas, 50. Reprobados un montón, el 20% reprobado. Y obviamente si yo sumo esas notas de 51, 50, no, pues son sus notas bajas. Y eso tiene, y ojo que tienen esas notas, esos porcentajes, porque les ha salvado histología y les ha salvado embriología. Porque si no sería fatal cuando sacaba el suelo de anatomía, no quería deprimirlos. ¿Saben a qué conclusión he llegado? Que ustedes no están estudiando medicina. Perdón que les diga, en su cara. No están estudiando medicina. Estos son datos. Y la información esta me dice aquí. ¿Cómo puede ser que una persona tenga más de 70 en anatomía? Una. No estamos estudiando anatomía. Y si no comenzamos a estudiar, ya ha perdido un año en términos de promedio.
Para inscribirse en México, para dar examen, para inscribirse y ser postulante a la especialidad en México, hay que tener promedio 85 al inscribirse. Sus promedios son muy bajos. ¿Ese cuál es el promedio de cada uno de ustedes? Y sus promedios son bajísimos. Claro, salud pública, esto y lo otro les dispara el promedio. Pero si hablamos de aquello, de lo fuerte, están bajos. Y tienen que ponerse a estudiar a jóvenes. No es que ya ha pasado un año, ahora venga el segundo y pasaré al tercero y así sucesivamente con el gran 51. Eso los va a llevar a fracasar en su vida médica, les guste o no les guste. Mañana soy parte del tribunal para el examen para la residencia médica. ¿De acuerdo? ¿Saben cuántos van a dar mañana para entrar a ser especialistas? 1,700 médicos. 1,700 médicos. Vamos a tomar mañana el examen en el Coliseo. ¿Sabes cuánto van a entrar? Si es que entran, 220. Si es que aprueban el examen con nota superior a 60. Jóvenes, desde ahora, si están viendo su futuro, el futuro no se construye en el último año de la facultad, de la carrera, se construye desde ahora. Desde ahora. Y ustedes, muchos ya han perdido un año en términos de promedio. 51, 51, 51, 51. Los 51 no van a llegar a ninguna parte. A ninguna, les garantizo. A ninguna. Porque cuando empatan en el examen de mañana, ¿saben qué nota utilizamos? La nota de la universidad para desempatar. Y las notas, si ustedes, todos esos 51 se caen, pues se caen. No clasifican. Hay gente que va a dar por quinta o sexta vez mañana examen. A ver si entra. Pero no le da, porque no se dedicó a estudiar durante sus estudios universitarios. Basta, por hoy. Gracias por su atención.